Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase, por favor. Vamos a terminar de resolver el ejercicio que empezamos ayer. Voy a retomarlo, ¿sí? Un breve resumen de lo que vimos. Sobre este ejemplo, se trata de un tanque de almacenamiento elevado que contiene agua a 82.2 grados Celsius y se quiere tener una velocidad de descarga de 0.223 pies cúbicos por segundo en el punto de descarga. Y nos piden, se determine la altura en pies desde la superficie del agua en el tanque con respecto al punto de descarga. Se usa tubería de acero comercial cédula 40 y se incluyen las longitudes de las porciones rectas de la tubería. Y nos ponen el esquema, ya habíamos visto que es un tanque elevado, tiene tubería de dos tamaños, de dos diámetros, una sección de 4 pulgadas, ¿sí? Y otra sección de 2 pulgadas. También tiene accesorios, tiene un codo de 4, un codo un codo de 90 grados de 4 pulgadas. Tiene dos contracciones, ¿sí? Una a la salida del tanque y otra cuando pasa de 4 a 2 pulgadas. Y además tiene dos codos de 2 pulgadas, que también hay que considerarlos para las pérdidas por fricción, además de las porciones de tubería recta, ¿no? Tanto de 4 como 2 pulgadas. Entonces ahí habíamos anticipado que tenemos que calcular las pérdidas por fricción que hay en la tubería recta y también las que se originan por las contracciones y los codos que están en el sistema, ¿no? Entonces, íbamos a empezar, analizamos lo que era el balance de energía mecánica, vimos los términos que eran importantes y los que no, y después nos quedamos en que íbamos a calcular las pérdidas por fricción. También habíamos determinado la velocidad del fluido, tanto en la tubería de 4 pulgadas como en la tubería de 2 pulgadas, ¿sí? Les había comentado que hay que tener cuidado con leer correctamente los diámetros internos, ¿sí? Porque dependiendo de la cédula que tengamos, va a ser el diámetro interno que tenga esa tubería, ¿no? Y les dije cómo lo leyeran. Entonces, nos quedamos ahí, ¿sí? La velocidad en la tubería de 4 pulgadas es de 2.5 pies por segundo y en la de 2 pulgadas es de 9.57 pies por segundo. Y quedamos, el término de pérdidas por fricción, la sumatoria de F, incluye pérdida por contracción a la salida del tanque. Nos estamos refiriendo a esta contracción que pasa de un diámetro muy grande a un diámetro pequeño. Esta es una contracción que también genera pérdidas por fricción, ¿sí? Fricción en la tubería recta de 4 pulgadas. Fricción en un codo que tenemos ahí de 4 pulgadas y luego hay una contracción de 4 a 2 pulgadas, que es esta que tenemos aquí. Aquí pasa de una tubería de 4 pulgadas, ¿sí?, a una tubería de 2 pulgadas. Entonces ahí también tenemos pérdidas adicionales. Y luego fricción en la tubería recta de 2 pulgadas y finalmente fricción en dos codos de 2 pulgadas. Entonces vamos a ver una por una cómo se evalúan las pérdidas por fricción. La contracción a la salida del tanque. Entonces tomamos la ecuación 34 para la contracción de A1 a A3. ¿Sí? Así le llamamos a estas, de aquí a esta área, ¿verdad? De un diámetro muy grande, porque dice que es un tanque grande, a un diámetro de 4 pulgadas. Entonces, la ecuación para calcular el coeficiente Kc es de 0.55 por 1 menos A3 entre A1. Les comentaba que A1 es el área
del tanque más grande. Como esta área es muy grande comparada con esta, este término tiende a cero. Ajá. Y aquí entre paréntesis nos queda nada más 1 que multiplica 0.55, por lo tanto, el coeficiente Kc es igual a 0.55. ¿Sí? Con la relación de áreas llegamos a este resultado. Ahora, la ecuación para las pérdidas por fricción son Kc por velocidad 3, en este caso, la que pasa por esa sección aquí, le llamamos U3, ¿verdad? U3, sí, aquí está, para el tubo de 4 pulgadas, al cuadrado entre 2 veces GC. Vamos a manejar el sistema inglés y necesitamos meter ese factor GC. Entonces sustituimos y hacemos los cálculos y nos da unas pérdidas por fricción de 0.054 libra fuerza pie sobre libra masa. Es una cantidad relativamente pequeña, ¿verdad? Ahorita vamos a comparar contra las otras pérdidas por fricción. Luego viene fricción en la línea recta de 4 pulgadas. Entonces ahí sabemos que tenemos que usar la ecuación de Fanning. Y para usar la ecuación de Fanning necesitamos el factor de fricción. Lo primero que calculamos entonces es el número de Reynolds. Entonces, para la tubería de 4 pulgadas, el diámetro interno de esa tubería, 0.3353, la velocidad, 0.33 pies, ¿verdad? Ese es el diámetro en pies. La velocidad de 2.52 pies por segundo, la densidad y la viscosidad que tenemos ya leída de las tablas, ¿verdad? O nomogramas. Entonces, cuidando que nos dé adimensional como debe de ser, tenemos un número de Reynolds de 2.19 por 10 a la 5. Entonces, claramente el flujo es turbulento. De la figura del factor de fricción, leemos la rugosidad. La rugosidad es acero comercial, entonces la rugosidad corresponde a 4.6 por 10 a la 5, ¿sí? El diagrama del factor de fricción, se lo tenemos un poquito más arriba, en las notas, aquí está, acero comercial 4.6 por 10 a la menos 5 metros, ¿sí? Muy bien. Entonces, calculamos la rugosidad. Bueno, leímos la rugosidad y calculamos la rugosidad relativa. Aquí hicimos una conversión para pasarlo a pies. Y la rugosidad relativa sería la rugosidad entre el diámetro, ¿no? El diámetro de 4 pulgadas, que es 0.3353 pies. Entonces nos da una rugosidad relativa de 0.000448. El número de Reynolds, con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, leemos un factor de fricción de 0.0047 en el diagrama de factor de fricción contra número de Reynolds. Quiero que me digan aquí en este momento si todavía tienen alguna duda de cómo leer el factor de fricción, porque lo podemos practicar ahorita. Díganme si es necesario o ya lo podemos hacer sin problema. Bueno, entonces vamos a proseguir. Tenemos una longitud, esta longitud es la longitud de la tubería de 4 pulgadas, ¿sí? Ahí lo indica en el diagrama. Entonces, con la ecuación de Fanning,
ya y tenemos el factor de fricción, la longitud, el diámetro, velocidad, y sustituimos nada más, y nos da unas pérdidas por fricción de 0.111, son libras fuerza pie sobre libra masa. Son las unidades que se manejan para el sistema inglés. Entonces, esto correspondería a la tubería recta de 4 pulgadas. En esta misma tubería tenemos un codo de 4 pulgadas, ¿sí? Nos vamos a la tabla, es un codo de 90 de 4 pulgadas, tabla 251, ¿sí? También la tenemos arriba, a ver, 251, aquí está, es esta tabla, y tenemos un codo de 90, tiene un coeficiente KF de 0.75 y este es el que vamos a tomar. Entonces, aquí está. KF es 0.75 y entonces ya usamos la ecuación para los accesorios, ¿no? La pérdida por fricción es igual a KF por velocidad al cuadrado entre 2 veces GC. Entonces sustituimos KF 0.75, la velocidad se toma aquí en el caso de pues la velocidad del fluido que pasa por esa tubería, ¿verdad? Y ese codo que es de 4 pulgadas, la velocidad es de 2.52 pies por segundo al cuadrado entre 2 veces GC, nos da unas pérdidas por fricción de 0.074 libras fuerza pie sobre libra masa. ¿Sí? En este caso, pues no es complicado, nada más hay que tener cuidado. Y luego viene la contracción de 4 a 2 pulgadas. ¿Sí? Usamos la ecuación otra vez para la contracción, nada más que en este caso sí debemos de poner atención porque recuerden que tenemos el área más pequeña va en el numerador, que sería A4, y el área más grande en el denominador, ¿sí? Entonces sería el área de la tubería de 2 pulgadas entre el área de la tubería de 4 pulgadas, que esas ya las teníamos arriba. Entonces hacemos el cálculo y nos da un coeficiente KC de 0.405 para cuando hay contracción de 4 a 2 pulgadas. Lo sustituimos en nuestra ecuación para pérdidas por fricción en contracción y nos da una pérdidas por fricción de 0.575. Aquí hay que tener cuidado porque la velocidad que se pone es la velocidad de la sección más pequeña, ¿sí? Aquí en la ecuación de pérdidas por fricción. Cuando hay una contracción así, siempre vamos a poner la velocidad, en el término de velocidad, la velocidad en la sección más pequeña. ¿Ok? Entonces nos da de 0.575. Luego sigue la fricción en la tubería recta de 2 pulgadas. ¿Sí? Tenemos, ¿cuánto de esa tubería? Serían 125 pies aquí, luego otros 10, 135, y luego viene 50, 185 pies. ¿Sí? Es la longitud total, sumamos las longitudes. Y entonces esta es tubería de 2 pulgadas. Vamos a calcular nuevamente el número de Reynolds, el factor de fricción, y luego con la ecuación de Fanning calculamos las pérdidas por fricción. Entonces, el número de Reynolds para este caso sería, bueno, usamos el diámetro de esa tubería de 2 pulgadas, ¿sí? 0.1722 pies. La velocidad en esa tubería es más alta, 9.57 pies por segundo. ¿Sí? Acuérdense que es un diámetro más pequeñito, entonces el fluido va más rápido. La densidad en libras por pie cúbico y la viscosidad, ¿no? En libras sobre pie segundo. Nos da un número de Reynolds de 4.28 por 10 a la 5 y otra vez tenemos flujo turbulento.
La rugosidad relativa la calculamos como hace un momento, igual es acero comercial. Lo único que cambia aquí pues, es el diámetro de la tubería. Nos da una rugosidad relativa de 0.00087. Y leemos con este número de Reynolds y la rugosidad relativa, en el diagrama de factor de fricción contra número de Reynolds, nos da un factor de fricción de 0.0048. Ajá, finalmente, pues sustituimos en la ecuación de Fanning, ¿sí? Con este factor de fricción que acabamos de calcular, la longitud total de la tubería de 2 pulgadas, que son 185 pies, y la velocidad en esa tubería, que es de 9.57 pies por segundo, sustituimos y nos da pérdidas por fricción altas. Vean cómo estas pérdidas por fricción sí son más grandes que las que acabamos de ver en las otras secciones. De 29.4 libra fuerza pie sobre libra masa. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué contribuye a que haya tantas pérdidas por fricción? Tanto el tamaño de la tubería, que hace que el fluido vaya más rápido y haya más fricción, ¿sí? Y también la longitud de 185 pies. Entonces, ambos factores contribuyen a que exista una mayor pérdida por fricción. Déjenme ver cuánto era en la tubería de 4 pulgadas. Fue de 0.11, ¿sí? 0.11. Pero eran 20 pies. De todos modos, fíjense, es muy pequeña comparada con la pérdida por fricción en la tubería de 2 pulgadas, 29 contra 0.11. Sí, de todos modos, si lo multiplicamos por la longitud, haciendo equivalente a una mayor longitud, de todos modos, en esta tubería de 2 pulgadas tenemos pérdidas por fricción considerables, ¿no? Es por la alta velocidad del fluido. Bien, finalmente nos faltan los dos codos de 2 pulgadas. ¿Sí? Entonces, igual, son codos de 90, su KF es de 0.75 y usamos la ecuación para pérdidas por fricción en accesorios. Entonces, nos da unas pérdidas por fricción de 2.136 libra fuerza pie sobre libra masa. También esos dos codos en esta tubería, pues nos da relativamente grande, ¿no? Y ya, fíjense bien, ahora sí sumamos las pérdidas por fricción totales, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar de atrás para adelante porque estos son de los dos codos que acabamos de ver. Este es de la tubería de 2 pulgadas. Esta es de la contracción, si no mal recuerdo, de 4:2. Fricción en el codo y fricción en la línea recta. Punto 11. Punto 11 es de fricción en la línea recta de... Este es de la línea recta. Ajá. Y esta seguramente es de la contracción, de la primera contracción. Y este es de la segunda contracción. Entonces, este es para el codo de 4 pulgadas, ¿verdad? La tubería recta de 2 pulgadas y los dos codos de 2 pulgadas. Entonces, fíjense bien la magnitud de las pérdidas por fricción. Entonces, este es muy grande, tubería recta de 2 pulgadas, y luego vienen los codos, ¿no? Estas en realidad son muy pequeñitas, ¿no? Comparada con estas. Bien, nos da unas pérdidas por fricción totales de 32.35 libra fuerza pie sobre libra masa. Bien, esto es un poco laborioso. No es difícil, pero laborioso, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con tener bien las propiedades, hacerlo las unidades correctas.
las lecturas correctas en los diagramas del factor de fricción. Y bueno, entonces para este esquema ya tenemos este término de factor de fricción y creo que todos los demás términos también ya los habíamos analizado. Bueno, aquí se está tomando como referencia de nivel Z2 igual a 0. Entonces Z1 nos va a quedar igual a H. Z2, a ver, Z2, aquí es nuestro punto 0 y Z1 va a ser igual a H, a la altura, ¿no? Entonces, ok. Ya habíamos quedado que las dos, en el punto 1 y en el punto 2, tenemos presión atmosférica. Entonces, el término de energía por presión volumen, ese se va a cancelar. También habíamos dicho que la velocidad aquí en el punto 1 es muy pequeña, ¿sí? Pero acá en la descarga no. Entonces, esta velocidad también se puede despreciar. Y nos va a quedar la ecuación ya simplificada, la ecuación de balance simplificada nos queda, en el lado izquierdo nos queda el término de energía potencial, ¿sí? Donde está involucrado H, que es Z1. Los términos de energía cinética, el otro término de energía potencial, con Z2 también se hace 0, y los términos de presión volumen también se hacen 0. El único término que queda es la velocidad de descarga, el término de energía cinética que tiene que ver con la descarga, y las pérdidas por fricción, que son 32.35, ¿sí? O sea, de nuestro balance de energía mecánica solo nos quedaron esos términos, ya los habíamos cancelado ayer, y entonces lo que estamos buscando es H, ¿sí? Resolvemos para H y nos da que necesitamos una altura de 33.77 pies, ¿sí? Para poder tener una velocidad de descarga del fluido que nos están indicando, o un flujo de 0.223 pies cúbicos por segundo. Ese es el flujo que queremos de descarga, y para que eso ocurra necesitamos una altura de 33 pies. Es lo que nos diría nuestro balance, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, jóvenes. Aquí, cualquier duda que tengan, díganme y lo podemos aclarar, ¿no? Todo bien, profe. Ok. Vamos a ver este ejemplo. A ver, este ejemplo es importante, este ejemplo que vamos a ver ahorita, porque hagan de cuenta que es un ejemplo eh, que que si nosotros lo escalamos a nuestro proyecto, al que les voy a dejar, pues básicamente va a ser un tema parecido al del proyecto, a diferente escala, pues, pero que se parece mucho. O sea, lo que van a hacer en el proyecto se parece mucho a lo que vamos a ver en este ejemplo. Es un ejemplo importante. Entonces lo vamos a ver con mucho cuidado, ¿sí? Y vamos a empezar. Dice lo siguiente. Dice, agua a 20 grados Celsius será transportada desde un depósito a un tanque elevado. El flujo de agua será de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Toda la tubería es de 4 pulgadas cédula 40. Desde luego aquí suponemos que también, no lo dice, pero de acero inoxidable, perdón, de acero comercial que tenemos los datos en las tablas, acero comercial de 4 pulgadas cédula 40. La bomba tiene una eficiencia del 65%.
y nos dice, calcule la potencia necesaria de la bomba en kilowatts. Y creo que todo es todo el enunciado. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, el sistema es este, una representación de nuestro sistema. Vamos a tomar agua desde un depósito. Aquí le estamos llamando el punto 1. ¿Sí? El punto 1 lo ponemos sobre la superficie. Eso da algunas ventajas, ¿no? En el análisis y solución del sistema. Y el punto 2 lo ponemos aquí en el nivel de descarga. ¿Ok? Entonces, tenemos una tubería, una bomba que toma el agua del depósito y la impulsa a través de la tubería para que llegue a este segundo depósito que está elevado, está a 15 metros por arriba del nivel del tanque de almacenamiento, ¿sí? Aquí están las longitudes de la tubería. Nos dice que toda la tubería es de 4 pulgadas, ¿no? Cédula 40. ¿Y cuánto tenemos? Son 100 metros, 155 metros de tubería. Ok, no está demasiado lejos, pero sí, ya es una longitud considerable. ¿Ok? Y nos están pidiendo qué potencia de la bomba necesitamos para tener ese flujo de agua, ¿no? Se nos están pidiendo un flujo de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Algo así va a ser nuestro proyecto. Entonces pongan mucha atención. ¿Sí? Partimos de nuestro balance. Eh, Seleccionamos los puntos 1 y 2, así como les dije, por conveniencia, ¿no? Recuerden que siempre tratamos de seleccionar los puntos de balance de tal forma que nos simplifique un poco el problema. Entonces, punto 1 y punto 2, ¿qué ventajas tenemos en esos puntos? A ver, ¿quién me puede decir? Una es que la presión está, bueno, la presión sería la presión atmosférica, por lo tanto se podría cancelar el término de las presiones. Ajá. ¿Y el otro? La otra ventaja. ¿Alguien más? Que la tubería es del mismo tamaño. Ajá, pero ¿qué pasa con las velocidades? Bueno, también tenemos que considerar si el tanque es muy grande o no para ver si el de la energía cinética es importante, ¿no? Ya ahora hablando de de las velocidades. Sí, de las velocidades, sí, ¿verdad? O sea, generalmente pues van a ser tanques grandes, ¿no? Entonces sí podemos considerar que las velocidades, no va a haber un cambio en energía cinética, ¿no? Básicamente, las velocidades van a ser muy pequeñas, cercanas a cero. Generalmente son tanques muy grandes, entonces las podemos también simplificar. Entonces el término de presión-volumen lo podemos cancelar y también los términos de energía cinética. Los términos más importantes van a ser entonces el término de energía potencial, porque si el fluido lo tenemos que subir 15 metros, ¿sí? Y las pérdidas por fricción, desde luego, las pérdidas por fricción que vamos a tener, ¿no? Esto sería en el balance. Y pues desde luego el término de, este, de trabajo mecánico, ¿no? El menos WS que debemos de calcular para poder determinar la potencia de la bomba. ¿Ok? Entonces, no es un problema sofisticado, digamos que es un problema real. O sea que, si se fijan ustedes, es un problema que a veces tenemos por ejemplo, el proyecto va a consistir así, de forma muy general. Fíjense, les voy a pedir, a ver, hagan un diseño de un sistema de tuberías y bomba para transportar agua de tal lugar
¿sí? Hasta tales colonias y suministrar agua a tal número de población. Y ustedes se tienen que encargar de ver qué diámetro, qué potencia de la bomba, cuál va a ser la trayectoria que van a tomar, y cuestiones así que tienen que ver con el diseño ya del sistema de tuberías y bomba. Entonces aquí, fíjense, es algo parecido ya, aunque ya tenemos el esquema definido, pues es algo muy, muy similar, ¿no? Entonces hay que calcular la potencia de la bomba. Aquí también ya está definido el diámetro. En su caso van a tener ustedes que seleccionar el diámetro y hay algunas diferencias, pero básicamente es un problema muy representativo de lo que van a hacer. Entonces, a ver, vamos a ver, tenemos aquí el balance de energía mecánica. Necesitamos las propiedades del agua, que las podemos buscar en el compendio. Necesitamos los datos de la tubería de 4 pulgadas, cédula 40, que también ya los tenemos, en el compendio también los tenemos, ¿no? Y necesitamos la velocidad en la tubería. Entonces tenemos el flujo y tenemos el área. Entonces, pues podemos calcular fácilmente la velocidad del fluido del agua en la tubería de 4 pulgadas. Mm, Calculamos el número de Reynolds de una vez, ¿sí? Entonces tenemos el diámetro, tenemos la velocidad, la densidad y la viscosidad. Nos da un número de Reynolds de 6.18 por 10 a la 4. Pues también el flujo es turbulento. Bueno, el término de pérdidas por fricción, ¿qué va a incluir en este caso? A ver, si nosotros vemos aquí nuestro esquema, tenemos una contracción a la salida de este tanque. Luego tenemos aquí un codo de 90, otro codo de 90 y tenemos una expansión aquí a la entrada del otro tanque. ¿Sí? Entonces, no son muchos accesorios, fíjense. Pensé que eran más, no son muchos. Teníamos más en el problema anterior. Pero bueno, aquí hay que evaluarlos, ¿no? Entonces, tenemos contracción a la salida del tanque, fricción en la tubería recta, fricción en dos codos y expansión a la entrada del otro tanque. ¿Sí? La contracción a la salida del tanque de A1 a A2, ¿sí? Pasa de un área muy grande a un área pequeña, ¿verdad? Entonces recuerden que este es el área más grande y cuando dividimos este entre este se va a hacer 0. Aquí nos queda nuevamente 1 y nos da otra vez el coeficiente Kc igual a 0.55, ¿no? Esto para esta contracción. Sustituimos en la ecuación de pérdidas por contracción con ese factor, la velocidad que tenemos aquí en este punto. Alfa depende del régimen de flujo. Tenemos flujo turbulento y para flujo turbulento ese alfa es igual a 1. Entonces aquí sustituimos y nos dan unas pérdidas por fricción de 0.102 Joule por kilogramo. Y luego vamos a calcular la fricción en la tubería recta. Ya tenemos el número de Reynolds, falta evaluar lo que es la rugosidad relativa. Nuevamente, esa es la rugosidad para acero comercial. Y la rugosidad relativa la obtenemos dividiendo entre el diámetro interno de la tubería, que es 1023 metros. Nos da una rugosidad relativa de 0.00045. Con ese número de Reynolds y la rugosidad relativa, leemos el factor de fricción en el diagrama de factor de fricción y finalmente nos da un valor de 0.0051. En la ecuación de Fanning necesitamos la longitud total de la tubería que nos da de 170 metros,
sumamos todos los pedacitos de tubería recta. Entonces son 170 metros, 170. Ok, a ver, 50, sí, 100, aquí 50, y aquí 15, ¿verdad? Esta tiene 15, 15, 50, 65 y 70, ok, 170 metros de tubería. Ajá. Y sustituimos, ¿no? En la ecuación de Fanning, obtenemos unas pérdidas por fricción de 6,272 joules por kilogramo. Y son menores las pérdidas por fricción. Bueno, es que están en unidades diferentes, pero bueno, son relativamente pequeñas, ¿no? La velocidad no es una velocidad muy grande, entonces causó pérdidas por fricción relativamente pequeñas. Ahora, la fricción en los codos, dos codos de 90 tiene un coeficiente de 0,75 y en este caso, como son dos codos, pues multiplicamos por 2. El resultado simplemente lo multiplicamos por el número de accesorios que exista, ¿no? Nos da unas pérdidas por fricción de 0,278 joules por kilogramo. Finalmente, la expansión a la entrada del tanque. Nuevamente, para expansión, tenemos esta ecuación para el coeficiente, y recuerden, esta que está en el denominador corresponde al área más grande. En este caso también está pasando de un diámetro pequeñito a un diámetro muy grande, por lo tanto este término también se hace 0 y nos queda un coeficiente de 1. Ajá, es 1 menos 0 al cuadrado nos da 1. Entonces calculamos las pérdidas por expansión y nos da de 0,185 joules por kilogramo. Y sumamos todas las pérdidas por fricción de la contracción. Este es de la tubería recta. Este es de la última expansión que tenemos aquí. Y este es de los codos, ¿verdad? De los codos que tenemos, de los dos codos de 4 pulgadas. Entonces nos da unas pérdidas por fricción de 6,837 joules por kilogramo. Esas son las pérdidas por fricción totales. Bien, ahora, bueno, ya habíamos mencionado que la diferencia de velocidad de 0 es el término de energía cinética. También el término de energía presión-volumen es 0. Y finalmente, entonces, sustituimos en nuestra ecuación de balance de energía mecánica los términos que son importantes, el de energía potencial, ¿sí? El único que queda sería el de energía potencial, el de pérdidas por fricción y el que vamos a calcular, que es el trabajo mecánico. Entonces, aquí está el término de energía potencial, este es G, la aceleración de la gravedad por la diferencia de alturas, que sería 15 menos 0, es la altura, la diferencia de altura. Y luego viene el término de pérdidas por fricción y el trabajo mecánico, ¿no? Resolvemos para el trabajo mecánico, nos queda que WS es igual a menos 153,93. Recuerden que el signo menos significa que la bomba está haciendo trabajo sobre el fluido. Esa es la convención. Y ahora, para calcular la potencia de la bomba, recuerden que necesitamos el flujo másico, ¿sí? Para cambiar de unidades de masa a tiempo, ¿sí? Esta cantidad de energía. Entonces, el flujo másico con el flujo volumétrico que tenemos de 5 por 10 a la menos 3 eran metros cúbicos por segundo, con la densidad de 998, que son kilogramos por metro cúbico, nos da 4,99 kilogramos por segundo, ¿sí? Sabemos que el trabajo
el trabajo mecánico va a ser igual a menos la eficiencia de la bomba por el trabajo axial, ¿sí? Recuerden lo que les había comentado. El trabajo, la energía que la bomba suministra al fluido no es toda la energía que la bomba recibe, porque parte de esa energía que recibe la bomba se pierde dentro de la bomba por fricción. Solo una parte de esa energía que recibe la bomba la transmite al fluido. Entonces, aquí fíjense, esta es la energía que se transmite al fluido y solo es una fracción de la cantidad total de energía que recibe la bomba, que es WP. A esta le llamamos el trabajo axial, ¿verdad? Entonces, calculamos ese trabajo, WP, conocemos WS, conocemos la eficiencia que es de 0.65 y WP nos queda el trabajo axial de 236.8 joules por kilogramo, ¿sí? Esa es la cantidad de energía que requiere la bomba para operar, pero solo le va a entregar a el fluido 153. Recibe 236 la bomba, pero solo le entrega 153 al fluido. La diferencia se pierde dentro de la bomba, ¿no? Como pérdidas por fricción internas. Y finalmente, la potencia de la bomba la obtenemos multiplicando el WP por el flujo másico. Entonces sería, el flujo másico es de 4.99 kilogramos por segundo por 236.8 joules por kilogramo. Entonces nos queda en joules por segundo, ¿sí? Y esos joules por segundo los convertimos a kilowatts con este factor de joules por segundo. Pues ese es el watts, ¿verdad? Joules por segundo son watts y este es el factor para Sí, yo kilowatts. sobre segundo era kilowatts. Sí, y ya nada más convertimos a kilowatts con este factor. Entonces nos queda que es de 1.182 kilowatts. ¿Cuánto será en HPs? ¿Tienen la conversión ahí? De kilowatts a HPs. ¿Alguien la tendrá? A ver si me puede decir qué potencia sería, pero en HPs, en caballos de fuerza. 1.5850. 1.58. No es mucha la diferencia. Bueno, pero sería más o menos una bomba de 2 caballos, 2 HPs. No es mucho, ¿verdad? No es mucho. Las pérdidas por fricción en realidad son pequeñas en este sistema. El flujo que nos están pidiendo es relativamente pequeño, entonces no se requiere una gran potencia de la bomba. ¿Sí? A ver, díganme si tienen alguna duda, jóvenes. Este problema es muy representativo de lo que ustedes van a hacer en el proyecto. Así es de que, díganme. Y por si tienen cualquier duda. De todos modos, pues vamos a estar trabajando en otros problemas y conforme vayamos avanzando en esto, pues las dudas que surjan en el proyecto las vamos a ir atendiendo, ¿no? Entonces, no sé, mi recomendación es de que, bueno, ahorita prepárense para el examen. ¿Sí? ¿No han coincidido en una fecha de examen? Lorena, ¿no tienen alguna propuesta?
Pues hasta ahora estuvieron diciendo en los 3 grupos que preferían jueves o viernes, pero ahora no tenemos como tal. Ah, ok. Bueno, en cuanto sepan me avisan. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. Entonces, póngase a estudiar, por favor. La próxima clase, entonces, platicamos sobre el proyecto, ya y resuelvo dudas sobre el proyecto para que también ya lo puedan empezar y continuamos haciendo algunos otros problemas que nos faltan y y pues si tienen dudas de los ejercicios y lo que resulte para el examen, también lo resolvemos. Sí, adelante, si quieren preguntar algo. Sí, sobre la entrega del proyecto, ¿va a dar una fecha o va a ser en donde quede el examen final? Perdón, profe. No, nos ponemos de acuerdo. Voy a pensarlo bien y generalmente el proyecto lo pido, pues, sí, un poco antes de la fecha del final para que se los pueda tomar en cuenta para su calificación. Entonces, yo me imagino que sí, pero nos ponemos de acuerdo, lo platicamos, ¿no? Y ya, para que también tengan tiempo suficiente para que, trabajen en el proyecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Y qué saben? Si regresamos el lunes? ¿Todavía no saben? A mí me acaban de comentar que sí aceptaron los ofrecimientos y que ahorita van a ir al juzgado. Ah, perfecto. Entonces sí, yo creo que nos vemos el lunes ya en el salón de clases, ¿verdad? Bueno, entonces, si quieren, pues entonces el lunes nos vemos en clase, nos vemos en el salón y ya continuamos con la clase y comentamos sobre el proyecto, hago el planteamiento del proyecto y les voy a pedir no falten, vamos a armar de una vez los equipos. Va a ser en equipos, en pares, entonces vayan pensando. Generalmente los dejo que hagan equipo con las personas pues, que se lleven bien o que trabajen bien, pero van a ser equipos de 2 personas nada más, ¿sí? Entonces, si quieren, váyanle pensando y el próximo lunes planteamos lo del proyecto, hacemos los equipos y ya fijamos la fecha de entrega y el formato para entregar lo del proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, para el pase de lista, le ponen por favor en el chat presente y nos vemos entonces la próxima semana. Sí, muchas gracias por estar aquí, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos entonces pronto. Hasta luego, jóvenes. Que descansen. Profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.